Bueno, el control proporcional resonante es el que se muestra aquí. Eh, Consiste en una ganancia proporcional en paralelo con esta función de transferencia que es la de un oscilador. Al principio, usar esta función de transferencia para hacer control suele ser confuso porque la entrada, cuando es un escalón para esta función de transferencia, la salida es una sinusoidal. Entonces, por ese motivo, esta función de transferencia suele ser vista solo como un oscilador, más no como un controlador. Em, pero como se puede ver en estas ecuaciones, el controlador que se muestra acá, que es el proporcional resonante, puede ser visto como un controlador PI, pero desplazado a una frecuencia omega cero, omega, ¿sí? Que sería la frecuencia a la que se desea hacer control. Este tipo de controlador es muy útil cuando la referencia es sinusoidal. Como se sabe, el controlador PI es muy bueno siguiendo referencias de tipo escalón, pero cuando las referencias varían en el tiempo, el PI suele tener o presentar dificultades. Entonces, el uso de este tipo de controlador es muy apropiado cuando la referencia es de este tipo sinusoidal. Entonces, esa referencia sinusoidal, su frecuencia, ese es el valor que debe tener omega. Entonces, el controlador proporcional resonante es un controlador PI sintonizado a la frecuencia de la referencia sinusoidal que se desea seguir. Entonces, ¿de dónde surge la idea? Se puede pues, revisar ya se ha trabajado bastante en el tema, en bases de datos, y todos señalan que se trata de un desplazamiento en frecuencia. Este corresponde al teorema de Fourier, que nos dice que si multiplicamos una señal f de t por una coseno o un seno, el resultado va a ser equivalente a un desplazamiento del contenido frecuencial de f de t, que es lo que se puede ver aquí. Es decir, si la transformada de f de t es f de omega, entonces el espectro de coseno por f de t es f de omega más un omega cero que corresponde a la frecuencia de la coseno. ¿Sí? Entonces es un desplazamiento en frecuencia. Lo que pasa es que hay dos, eh, dos desplazamientos hacia el cero y alejándose del cero. La cuestión es que partiendo de esta idea es posible también tener una especie de desplazamiento de frecuencia, pero para funciones de transferencia. Entonces ya hay que buscarlo en el dominio de Laplace, que se puede hacer mediante este teorema. Recordando la identidad de Euler, se puede expresar el coseno como exponenciales para poder hacer uso de este teorema, con el objetivo de calcular esto, que es la misma idea que en Fourier, pero en Laplace, para hacer un desplazamiento, pero de una función de transferencia. Entonces, al reemplazar este coseno acá por las exponenciales, el cálculo de esta transformada se convierte en dos transformadas de Laplace. La transformada de Laplace de j omega 0 y la transformada de Laplace de la exponencial de menos j omega 0. Entonces, como se puede ver, saldría un medio como factor común y nos quedaría este resultado, que es el que se usará para desplazar en frecuencia. Entonces efectivamente se puede ver que es muy similar, pero la diferencia, vuelvo y digo, es que se puede aplicar a función de transferencia. Entonces, si consideramos este como la función de transferencia del controlador PI y la reemplazamos acá por f de s, es decir, que tendríamos g de s más j omega 0 más g de s menos j omega 0, factor común 1 medio, ¿sí? Al reemplazar y desarrollar, que es lo que se muestra aquí,
el despeje finalmente nos lleva a esta función de transferencia, que es, viendo que se cancela un medio con el 2, este medio acá, que queda aquí, obtenemos precisamente el proporcional resonante. Entonces, ya visto de esta forma, esta función de transferencia no es vista solamente como un oscilador, sino también como un controlador integral proporcional, pero sintonizado a la frecuencia omega de la referencia que se desea seguir. Para hacer una demostración, se puede ver acá, se configura una referencia de amplitud 7 con lo que sería una frecuencia de 60 Hz. De la misma forma, el controlador proporcional resonante también se sintoniza a dicha frecuencia, 60 Hz. Y pues para efectos de la demostración se selecciona arbitrariamente la ganancia del resonante, que pues hay una forma de calcularla, pero solo para efectos de la demostración se omite y simplemente se muestran los resultados. Este correspondería a una función de transferencia de un sistema que se desea controlar, que puede ser cualquiera. Igual el resultado finalmente, dados los coeficientes correctos, va a ser que efectivamente controla. Si corremos, vemos que efectivamente la morada corresponde a la salida de la planta y la amarilla a la referencia. Se puede ver que hay un buen seguimiento, incluso sin la presencia de la parte proporcional. Es decir, que este solito se puede ver como un integrador a esta frecuencia de 60 Hz. La aplicación para este tipo de controlador se da más que todo en el área de los inversores. Pues como saben, los inversores, ya sean modelados como fuente de corriente o fuente de tensión, al tener que generar una referencia sinusoidal a su salida, usualmente, no siempre, depende del esquema, pero usualmente pueden recibir como referencia precisamente una sinusoidal, porque es lo que se desea generar, ya sea como corriente o como onda de tensión.